espaldas del sol. Capítulo 29. Preludio de lo inevitable. Chicago era una ciudad muy grande, afortunadamente, lo bastante grande como para que un hombre casado y una chiquilla que, presumiblemente, pronto solventaría las desavenencias con ese muchacho y terminaría siendo una mujer prohibida, volvieran a cruzarse. Terry corrió los gruesos cortinajes de terciopelo de la ventana con un gesto brusco, esperando recuperar la frialdad y sobre todo la sensatez que siempre le había caracterizado. Cristo bendito, tenía la sensación de haber estado comportándose como un estúpido jovenzuelo imberbe, al percatarse de que llevaba largo rato mirando a través del cristal después de que el taxi en el que ella se había marchado desapareciera de su vista. Sí, era de agradecer para su propia tranquilidad mental que las posibilidades de volver a encontrarse fueran remotas, quizá una entre 1.000.000, pero claro, teniendo en cuenta que hasta hacía muy poco le parecían mucho menores las posibilidades de aceptar que lo que había sentido por su esposa no era el grandioso amor que siempre había creído. Prohibida, se repitió para sus adentros. Prohibida para el corazón, por su propia tranquilidad, y prohibida para la carne, porque por primera vez en su vida se asustó al pensar que lo segundo no sería suficiente con ella y que sería el ariete que derribaría con suma facilidad las murallas de lo primero. Demonios, ¿acaso sería esa muchacha alegre y llena de vida la que había logrado que lo que estuviese haciendo Susana en ese momento, seguramente revolcándose en la cama con Compton, le importase un comino? Le gustaría creer que no, porque de ser así, eso quería decir que Candy le había afectado mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por el amor de Dios, era preocupante pensar que una criatura candorosa, a la que llevaba más de 10 años y que no le quería, fuese la razón por la que había empezado a contemplar la idea de solicitar la nulidad matrimonial, la disolución definitiva de los lazos que lo unían a la mujer, por la que fue capaz de cometer las peores bajezas. A decir verdad, era mucho más que preocupante, y se negó en rotundo a admitir tal posibilidad. Simplemente se había dado cuenta de que no amaba a Susana, tal vez nunca lo había hecho, y lo que había sentido por ella no fue otra cosa más que el deseo de salir victorioso en la lucha por ser su dueño, que en un primer momento sostuvo con Patrick y después con Compton, cuando surgieron las primeras sospechas de que entre ellos había algo más que la inocente amistad que compartían desde niños. Eso era todo, señorita Candice. Candy observaba el reflejo de su rostro en el cristal de la ventana del tren. La imagen se hacía menos nítida a medida que la noche oscura moría en las fauces del amanecer y ya no podía distinguir su propio semblante pensativo, tan solo los contornos difusos de la espesa mata de rizos dorados, el retazo blanco de su piel, el brillo verde de sus ojos y la mancha carmesí de su boca carnosa, pero estaba segura de que su gesto no había variado en lo más mínimo desde que subió al tren. No podía dejar de pensar en Susana. Bueno, más bien en Terry. No alcanzaba a imaginar cómo iba a sentirse ese hombre cuando descubriese, o si alguna vez descubría, que la mujer a la que veneraba, su esposa, le era infiel. Estuvo a punto de pedirle al taxista que diera media vuelta y contarle a Terry lo que acababa de ver, pero le faltó el valor necesario para volver y causarle semejante sufrimiento. Ahora casi lamentaba no haberlo hecho.
especialmente porque el supuesto amante de Susana parecía conocer al hombre de los 6 dedos, y algo le decía que el vínculo que unía a esos dos hombres no era trigo limpio. Oh Dios, ¿cómo podía cambiar la vida de una persona de un segundo para otro? De algún modo, Candy sabía que iba a extrañar al hombre más guapo que había visto en su vida. Eso era lo mejor, por mucho que, desde hace un tiempo, disfrutase de la compañía de ese encantador sinvergüenza. ¿Desde hace un tiempo?, protestó una vocecita interior. Sé honesta contigo misma, le recriminó después. Desde el primer día que lo conociste, disfrutaste de su compañía, aunque pensaras que era muy mayor para ti. Claro, replicó Candy mentalmente, pero por aquel entonces no había un compromiso de por medio con Anthony. Ahora tampoco, la aguijoneó la Candy más audaz. Eso no es cierto, trató de acallarla la de carne y hueso. Como bien dijo Terry, Anthony recapacitará, resolveremos nuestras diferencias y todo quedará en agua de borraja. ¿Así? ¿Tan segura estás de que Anthony cambiará de parecer? Desde luego que sí, aseguró la sensata. ¿De verdad? ¿A pesar de que ni siquiera te abrió la puerta cuando fuiste a su apartamento a despedirte? Siguió la otra. Porque posiblemente no estuviese dentro. Ni tú misma te crees esa excusa. ¿Qué me dices del sonido de la gramola que escuchaste antes de tocar a la puerta y de repente se apagó? ¿Y de los pasos que oíste acercarse? Quizá me equivoqué y el ruido provenía de la casa del vecino. Y quizá algún día los cerdos canten ópera. Candy decidió no contestar a esa molesta vocecita. Te quedas callada porque sabes que tengo razón, ¿no? Volvió a cicatearla. Me quedo callada porque me agotas y no quiero oírte. Entonces, reconoce que tengo razón. Está bien, concedió Candy furiosa. Anthony no quiso abrirme la puerta. ¿Y qué hay de lo otro? ¿De qué otro? Que siempre has encontrado sumamente apuesto al señor Granchester, incluso cuando creías que era un matón con corbata de seda. No pienso admitirlo, por muy apuesto que sea, se contradijo la prudente. ¿Y sabes por qué? Porque es muy mayor, porque yo quiero a Anthony y porque él está casado y ama a su esposa. Si amaras a Anthony como dices, ¿no estarías pensando ahora mismo en ese encantador sinvergüenza? Candy pensó que aquella vocecita charlatana se había transformado de repente en un pequeño demonio con cuernos puntiagudos, cola serpenteante y un tridente afilado. «No quiero volver a escucharte. Me levantas dolor de cabeza», le espetó con el ceño fruncido y las mejillas arreboladas a ese pequeño demonio que se había sentado cómodamente sobre su hombro. «Oh, querida, lo lamento muchísimo», respondió una voz suave a su lado, sobresaltándola. «No era mi intención molestarla con mi lectura. A veces me dejo llevar por el entusiasmo y no me percato del volumen de mi voz». Candy giró la cabeza tan bruscamente que los rizos dorados revolotearon alrededor de su rostro. Una mujer de mediana edad, con un elegante conjunto de tweed y un pequeño sombrero adornado con vistosas plumas, la observaba con expresión contrariada mientras cerraba con cuidado un libro de tapas carmesí que descansaba sobre su regazo. El horror se apoderó de la joven al comprender lo sucedido. ¿Cuánto había dicho en voz alta? La sangre abandonó su rostro para regresar con mayor ímpetu, extendiéndose desde sus mejillas hasta la raíz del cabello, tiñendo incluso sus orejas de un rojo intenso que rivalizaba con el de las tapas del libro de su interlocutora. No, yo no, balbuceó mortificada. No me refería a usted, señora. Estaba discutiendo con... Se interrumpió bruscamente, al percatarse de que sus palabras solo empeoraban la situación.
¿Cómo explicar que mantenía una acalorada disputa con una voz interior sobre un hombre casado, sin parecer una completa demente? La mujer la contemplaba ahora con un gesto a medio camino entre la curiosidad y la preocupación, inclinando ligeramente la cabeza, como quien contempla un peculiar espécimen en un museo. Solo estaba pensando en voz alta, se apresuró a aclarar, esbozando una sonrisa forzada que más bien parecía una mueca. Un mal hábito que adquirí de pequeña cuando no tenía con quién hablar. Oh, comprendo perfectamente, querida, respondió la mujer con una amabilidad que solo sirvió para acrecentar la vergüenza de Candy. Mi difunto esposo, Frederick, solía decir que las personas más interesantes son aquellas que mantienen las conversaciones más animadas consigo mismas. Aunque él lo decía principalmente para justificar sus propios soliloquios frente al espejo mientras se afeitaba. La muchacha asintió mecánicamente, sin atreverse a añadir palabra. Por el rabillo del ojo, creyó distinguir una sonrisa maliciosa en el reflejo del cristal y casi pudo escuchar la risa burlona de aquella parte de su conciencia que tanto la atormentaba. Todo esto ha sido por tu culpa. Espero que hayas disfrutado del espectáculo, pensó, dirigiéndose a esa voz interior mientras apretaba los labios con tanta fuerza que formaron una fina línea, dispuesta a mantenerlos sellados hasta que el tren llegara a su destino. Y quizá, solo quizá, para ese entonces habría logrado también sellar aquellos inaceptables pensamientos sobre Terrence Granchester, que insistían en colarse en su mente como el agua a través de las grietas de un dique mal construido. El tren aminoró la marcha, anunciando a los pasajeros que iba a hacer su entrada en la estación de Chicago. Candy lanzó un espamentoso suspiro de alivio. La perspectiva de abandonar aquel vagón donde su indiscreción la había puesto en evidencia le resultaba casi tan reconfortante como el propio regreso a casa. Sin esperar a que el convoy se detuviera por completo, se puso en pie de un salto y agarró su pesada maleta del portaequipajes con movimientos apresurados. La señora del libro de tapas carmesí le dedicó una sonrisa comprensiva mientras Candy murmuraba una despedida apenas audible, aún mortificada por el incidente. Apostada junto a una de las puertas, distinguió a Patricia entre la multitud del andén, esperando con un pequeño libro abierto, completamente absorta en su lectura. «Gracias a Dios», murmuró. La presencia de Patty significaba no tener que enfrentarse sola a sus pensamientos durante el trayecto a casa. Sin esperar a que el revisor desplegara la escalerilla, Candy descendió ágilmente y avanzó hacia su amiga, abriéndose paso entre corrillos de hombres de negocios que discutían sobre el reciente desplome de la bolsa, abrazos afectuosos de familias que volvían a reunirse y vendedores de periódicos pregonando las últimas noticias. «¡Patty!», gritó, agitando una mano en el aire. Una sonrisa le curvó los labios al advertir que Patricia continuaba enfrascada en su lectura, ajena a todo lo demás. Algunas cosas nunca cambiaban, y la capacidad de su amiga para aislarse del mundo cuando tenía un libro entre las manos era una de ellas. «¡Patricia Harley!», volvió a intentar, alzando el volumen. Su joven madrastra levantó la cabeza sobresaltada y sus enormes ojos castaños, magnificados por los cristales de sus gafas, se iluminaron al reconocerla. Al instante se abalanzó sobre Candy, con tal ímpetu que casi la hizo perder el equilibrio, estrechándola entre sus brazos, como si hubieran transcurrido años, en lugar de apenas una semana desde que se despidieron en Nueva York. «¡Oh, Candy!», exclamó, ajustándose las gafas que se habían torcido durante el efusivo saludo. «Has vuelto tan pronto que apenas tuve tiempo de terminar la novela que empecé cuando te despedí». Candy se separó ligeramente, depositando la maleta en el suelo. «Bueno, no tenía sentido prolongar mi estancia allí»,
respondió con simpleza. ¿Y Anthony? ¿Pudiste hablar con él? Ni siquiera me recibió, confesó, enderezando innecesariamente el cuello de su abrigo. Llamé a su puerta, pero fue como suplicarle a un muro de ladrillos. Sé que estaba dentro, Patricia. Lo escuché moverse. La frente de Patty se arrugó hasta que sus cejas casi se tocaron, contemplando a su amiga como si le hubiese crecido una segunda cabeza. Candy arqueó una ceja instintivamente ante el prolongado y escrutador silencio de su madrastra. ¿No es este el momento en que deberías echarte a llorar desconsoladamente, mientras yo intento reconfortarte con torpes palmaditas y promesas vacías de que todo saldrá bien? Murmuró al cabo de unos segundos, inspeccionando el semblante sereno de Candy. Quizá más tarde y en privado, concedió Candy, que no sentía el menor impulso de derramar lágrimas, pese a que, efectivamente, sería lo esperable, y desvió la mirada hacia el ir y venir de la estación. Escudriñó a su alrededor, y cuando volvió a mirar a Patricia, fue ella quien frunció el ceño en un gesto desaprobador. ¿Se puede saber cómo se te ha ocurrido venir sola a buscarme?, preguntó en un mero intento por desviar la atención de los asuntos del corazón. La estación no es un lugar para que una dama ande sin compañía, especialmente con todos esos hombres desesperados por el dichoso crack de la bolsa. Patricia resopló ante el evidente cambio de tema, pero decidió seguirle la corriente. No he venido sola, el chofer está esperando fuera con el automóvil, explicó, tomando a Candy del brazo mientras se encaminaban hacia la salida. No soy tan temeraria como tú, tonta. Además, agregó, Albert me enseñó hace tiempo que una dama puede ir donde desee si toma las precauciones adecuadas. Hablando del rey de Roma, señaló Candy, ¿por qué no ha venido mi padre a recibirme? No es que me queje, pero me resulta inusual. Está en casa, reunido con el abogado de la familia, respondió Patty con reserva. Me pidió que te transmitiera sus disculpas por no poder venir a recibirte, pero insistió en que el asunto que debía tratar era sumamente importante. Candy se encogió de hombros, sin darle mayor importancia al hecho. Comprendo. ¿Sabes de qué se trata esa reunión tan urgente? No, solo sé que tiene que ver con un hombre llamado Michael Compton, susurró Patricia, inclinándose hacia Candy como si compartiera un secreto de estado. Albert parecía bastante alterado cuando pronunció ese nombre.